hacer una cosa que normalmente no hago, que es traje un texto escrito. Normalmente yo lo que hago es presentación oral, pero el libro me gustó tanto que preferí escribir algo. Un honor. Y se llama El hígado de Alfredo Triff. Y dice: entre las cosas que ha cambiado Internet está la forma de presentar libros y autores. Ya no tiene demasiado sentido dar cierta información que aparece mucho más completa y variada gracias al ojo mágico e instantáneo de Google. Si uno googlea el nombre de Alfredo Triff, aparecerán 192.000 entradas. Muchas referencias, es cierto, pero estamos ante un creador que es violinista, compositor, escritor, crítico, pensador original, artista plástico, profesor universitario y creo, eso me lo desmintió hace un rato, que hasta matemático. Un tipo, sin duda, medio genio. Es lo mismo. Y lo veo. Un poquito más alto. De eso vamos a hablar. Más alto. Llegó al exilio en 1980, durante el éxodo de Mariel, como tantos buenos intelectuales jóvenes de la época, ya con una brillante formación académica y artística que ha incrementado muy notablemente en Estados Unidos. Si alguien en el público se molesta o se siente molesto por el uso del verbo googlear, le advierto que ya circula otro aún menos elegante: huevear. Voy a huevearle ese texto, Montaner, me dijo un amigo, que se proponía, tal vez para desdicha de los lectores, reproducir algo en internet que yo había garabateado en otra parte. En todo caso, mi función esta noche es hablarles brevemente de Hígado al ensayo, algo que me complace mucho, porque desde que leí Pulpa, hace ya unos cuantos años, quedé convencido de que Alfredo es uno de los escritores más originales e interesantes de la literatura cubana contemporánea. Nada puedo decir de su talento como compositor o de su calidad como violinista, dado que la naturaleza o alguna cruel malformación genética me ha impedido disfrutar intensamente de la música y mucho menos evaluarla. Pero a cambio gozo de cierta innata o tal vez cultivada habilidad para disfrutar de la prosa inteligente. La de Alfredo es eso, prosa inteligente. A veces la utiliza para visitar temas poco frecuentes, a veces se aproxima a asuntos manidos, pero siempre lo hace desde una perspectiva nueva, y eso es lo importante. Eso fue lo que me deslumbró de Pulpa, y es lo que ahora me ha vuelto a ocurrir tras la lectura de Hígado al ensayo. Experiencia muy grata que, según he leído, comparto con otros buenos y admirados escritores que ya se han ocupado del tema: Andrés Reinaldo, Enrique del Risco e Iván de la Nuez. ¿Cuál es el origen de este libro? Originalmente son notas más bien breves, escritas en un blog. Eso comienza por definir el estilo. Hace varias décadas, como todos, leí aquel seductor galimatías de Marshall McLuhan, por el que aseguraba que el medio es el lenguaje. Y aunque no quedé muy convencido, acepté, sin dudarlo, que el medio condiciona el mensaje. El blog es una mezcla entre el diario íntimo y la pancarta que se exhibe en la plaza. Los que escriben blogs saben que es un género refractario al mamotreto. El lector, ante la menor amenaza, puede escapar del trance con un ligero y desdeñoso clic del dedo meñique. Si hay una circunstancia en la que el tamaño importa, es esta. Al contrario de lo que parece suceder en otros ámbitos, mientras mayor es el texto insertado en el blog, más insatisfacción experimenta el que lo recibe. Por eso las notas de los blogs suelen ser espontáneas, cortas y sinceras, aunque ligeramente agresivas, porque tienen algo de gallos de pelea concebidos para ponerlos a reñir de inmediato. ¿De qué trata la obra de Alfredo? En realidad, trata de Alfredo Triff. Son visiones de Cuba, de su paisaje y de su paisanaje, vistas a través del hígado de Alfredo Triff. Lo que no quiere decir que son textos malhumorados, sino todo lo contrario. El tono general del libro es el humor, no la comicidad, pero sí el humor inteligente. El hígado de Alfredo funciona muy bien.
Para Hipócrates y Galeno, y todavía para nosotros, los humores del hígado determinaban el carácter de las personas. Los atrabiliarios eran aquellos en los que predominaba la bilis negra y colérica. Ese, afortunadamente, no es el hígado de Alfredo Triff. El hígado de Alfredo no es atrabiliario, sino travieso, juguetón, y disfruta epatando al lector. El libro comienza por una frase que sacude al lector y puso en guardia a Andrés Reinaldo. Dice Triff: la crítica tiene serios problemas con el culo. Es posible. El culo puede dar orígenes a muy graves disquisiciones sobre el último sentido de la vida. Les cuento una anécdota. Recuerdo, hace ya medio siglo, una conversación tremendamente trascendente sobre el culo. La escuché en una embajada donde estaba asilado. 4 personas jugaban dominó. Yo miraba el partido porque era tan malo para el dominó como para la música. Uno de los jugadores era un estudiante de medicina, pedante y parlanchín. El otro era un campesino, analfabeto, cazurro y muy irónico. A los otros no los recuerdo bien. El estudiante, mientras jugaba, daba una charla sobre la secreta anatomía del culo y el papel placentero que jugaba el nervio pudendo, tanto en la excreta del bolo fecal como en la recepción de cualquier otro cuerpo que penetrara en ese recinto estrecho y sinuoso. El estudiante se sabía muy bien las funciones del dichoso nervio pudendo. Entonces dijo, muy convencido, con perdón: el mayor placer de la vida es defecar. El campesino detuvo el juego muy preocupado, lo observó fijamente y preguntó: ¿qué es defecar? El estudiante le explicó el verbo con palabras más comprensibles. El campesino lo miró incrédulo y de inmediato le planteó el dilema que lo corroía. Aquí pasa algo, le dijo: o usted no ha templado nunca o a mí no me enseñaron a defecar correctamente. El culo se había convertido en el centro de una cuestión vital: ¿cuál es el mayor placer de la vida? En ese punto la discusión tomó un cariz inesperado y escandaloso. Varios asilados intervinieron a gritos. ¿Era eso cheísmo? No, eran vulgaridades. El cheísmo es una de las preocupaciones de Alfredo Triff. Lo cheo, que es un fenómeno estético cubano, tiene menos entidad que lo curso, pero más que lo kitsch, mientras se distancia de lo picúo, porque es deliberadamente vulgar, mientras que el picúo le teme a la vulgaridad como el diablo a la cruz o Carlos Álvarez al referéndum. De Triff y de su libro es la irreverencia. Para Alfredo Triff casi nada es agradable. Se atreve a cuestionar la historia oficial de los cubanos, la mitología, los héroes del Olimpo, la versión oficial sobre la variedad étnica de la isla y el rol generalmente mal interpretado de los negros. Jugando a la historia y con la historia, Alfredo Triff propone que Martino murió y lo deja vivir en un destino menos glorioso durante el primer tercio del siglo XX. Esa pregunta nos la hemos hecho todos. ¿Qué hubiera pasado si Martino muere en 1895 y conoce la intervención norteamericana y el establecimiento de la República? La respuesta es libre. Tal vez hubiera sido el primer presidente y desde el inicio habría interesado al país contagiándole su fuerte carga ética. Pero tal vez aquellos mismos recios mambises que gobernaron con notable torpeza entre 1902 y 1933 hubiesen llevado a la isla en la dirección que todos conocemos, hasta naufragar, como ocurrió cuando Gerardo Machado tuvo que huir precipitadamente. Todo el libro es eso, una partida de ajedrez con final abierto en el que puede pasar cualquier cosa, porque ese es uno de los propósitos de Triff: decir lo que piensa
estimular el debate y abrir el juego. Si hay algo que no le teme, es al disenso. Le gusta provocarlo, como le sucede a los buenos artistas. Dejemos ahora que sea el propio Triff quien nos hable de su libro. Dejemos que sea él quien nos provoque y ensaye y ponga a prueba nuestro hígado. Recibámoslo con el aplauso que merece.